en la primera etapa. En los Trasero roto, luego de salir de las picadas, en donde se disputaba gran parte de la primera etapa de este rally. Recordamos que en la sexta prueba especial que se iniciaba en Mutunetá hasta Campo Karen, Galanti alcanzaba un crono de 32 minutos con 1 segundo, siendo el segundo piloto más rápido, Quique González, con 38 minutos 46. A esas alturas, Quique González con el auto del Grupo N, en este caso un Subaru Impreza WRX, ya estaba marchando en el segundo lugar de la clasificación general. Aquí vemos a Cubas pasando por este pequeño vado con agua, cargado también en busca del final de ese tramo de clasificación. Recordamos que Quique González de esta forma lideraba ampliamente sin problemas la clase 7, desplazando el segundo lugar a Álvaro Masmosi desde el séptimo lugar de la general. Reiteramos, en segundo lugar de la clase 7. La clase 6 era para Rodrigo Zafón, el segundo lugar de la 6 para el piloto Roberto Curi, quien marchaba en el 21º lugar de la general. La clase 5 era para Emilio González y Fustaño, la clase 4 para Marcos Benítez y José Villalba, la clase 3 para Enrique Chamorro y Díaz Benza, la clase 2 para Eligio Cárdenas. Eran los líderes. Quique González con el Subaru Impreza, quien, reiteramos, a esas horas ya estaba en el segundo lugar de la clasificación general en una carrera importantísima que había desplegado en la primera parte del rally, en la primera etapa. Aquí vemos a Galanti ingresando en una zona de control con el Toyota Celica en perfectas condiciones. Tuvieron varias llantadas, varios pinchazos en la zona de las picadas desde Edelmira hasta Mutunetá, hasta la comisaría Prisal, y posteriormente ya se desplazaría sin problemas hasta el final en Mariscal Estigarribia, que se daba de esta forma cuando la máquina de Galanti hacía su arribo al epicentro de la competencia y no ingresaba a la rampa, sino que iba al taller para realizar las reparaciones del caso. Cuando vemos que llega Raúl Cubas, recordemos, Galanti ganaba la etapa con 24 minutos 33 segundos. El segundo lugar era para Quique González con 24 minutos 41 segundos en el último Prime. Digo, en la general 4 horas 28 con 29 era el tiempo de Galanti, 4 horas 56:02 el tiempo de Quique González, y Barchini y Panza asumían el tercer lugar con 4 horas 57 minutos 8 segundos. Los tres primeros de la clasificación general. Recordemos que la 8 la ganaba Galanti, la 7 Quique González, la 6 Rodrigo Zafón desde el quinto lugar de la general, la clase 4 era para Marcos Benítez y José Villalba, la 3 para Enrique Chamorro y la clase 2 para Eligio Cárdenas. Final de la primera etapa del Malboro CNT Transchaco Rally 96. La segunda etapa se disputaba el sábado. Muy temprano las máquinas partían rumbo a Desvío Montanía, desde donde salían ya en busca del final del primer tramo en Desvío Filadelfia, para posteriormente hacer un enlace hasta Montanía y desde Montanía trepar ya la geografía chaqueña rumbo a Estancia Naver. Vemos los primeros metros. Aquí vemos a Galanti imponente en esa izquierda. Es Quique González también, siempre en el primer tramo de clasificación. En los primeros tramos de clasificación, recordemos que Galanti con 23.50 se adjudicaba el primer PC. Muy buen trabajo de Masi, quien alcanzaría en el primer tramo de clasificación un tiempo de 24.55, y también de los pilotos tales como José Carlos Grillón con 25.49 y Peta Maune con 25.00. Los tiempos de algunos pilotos que comenzaban la segunda etapa del rally, que iría rumbo a Estancia Naver, Santa Isabel, Madrejoncito, Madrejón, cruce 4 de Mayo, pasando por Pico hasta Estancia La Patria, y luego desde Enciso hasta Santa Rosa, posteriormente picada 14 de Mayo, desvío Pozo Hondo, desvío de Matei, cruce de Matei, Schonhorst, y el final en Mariscal Estigarribia, en lo que sería la segunda etapa del rally. Aquí vemos nuevamente el público en este segmento de la carrera. Quique González con el Subaru Impreza, con buenos parciales, para posteriormente abandonar antes de llegar al puesto de Estancia Naver. Aquí vemos ya rumbo a Montanía a las máquinas en competencia. Aquí es Álvaro Guasmosi con la máquina 704, por entonces escoltando el trabajo de Quique González en la general.
Martín María Masi, también con buenos parciales en el inicio de este tramo y un talcal impresionante que hacía ver de esta forma el paso de las máquinas por este sector. Esto ocurría en la segunda etapa del rally. El prime clasificatorio número 11 se extendía desde Montanía hasta Estancia Naver. Aquí vemos a Dennis Tomboli con la máquina 809, un Toyota Celica ST 185. Este piloto que ya había estado en Grupo N este mismo año con un ST 205 y que ahora lo hacía en el equipo de Toyota con esta máquina. Aquí lo vemos en plena tarea en la segunda etapa del rally cuando aparece nuevamente en el talcal Dennis Tomboli con la 809 en compañía de Rodrigo García. Fue el ganador del año 1995 y este es Safwan, quien por entonces marchaba tercero en el rally. Y la segunda etapa tenía continuidad desde Pico La Patria, Enciso, para ingresar posteriormente a la picada 104 y ver paisajes como los que vamos a ver en las próximas escenas cuando vemos las asistencias en este puesto de control. Recordamos que la prueba especial número 12 de la competencia hasta Madrejoncito seguía siendo Galanti con 5 horas 34 minutos 31 segundos, el líder de la competencia, desplazando por entonces en el segundo lugar a Barcini con 6 horas 14:51 y tercero Safwan con 6 horas 26:11. Dos Toyotas que seguían posteriormente, el de Planás, posteriormente aparecía Masi, luego Cubas, Guasmosi en el séptimo lugar y Sufán en la octava posición. Tres marcas diferentes en las tres primeras posiciones. Dos autos con tracción integral, el de Galanti y el de Barcini. Y el de Safwan en la tercera plaza, con tracción delantera, con caja de sexta, con motor aspirado y con 230 caballos en potencia para llevar esta máquina en la tercera posición. Estas son las imágenes de la segunda etapa del rally. Vemos a Martín María Masi en una picada nuevamente. Galanti hasta el Plani 14, hasta Estancia La Patria, seguía mandando en el rally con 6 horas 43 minutos 43 segundos. El segundo lugar era para Barcini con 7 horas 28:16 y el tercer lugar para Safwan, quien lideraba la clase 6 con 7 horas 40 minutos 28 segundos. La clase 7 era para Pedro Maune ante el abandono de Quique González. La clase 5 para Julio Domínguez y González. La clase 4 era para Marcos Benítez. La clase 3 para Enrique Chamorro, quien tenía como escolta a Arturo Daniels con el Nissan Sentra, y el tercer lugar para Carlos González y Villate con el Gol 1600. La clase 2 era para Eligio Cárdenas, mientras que el segundo lugar de la clase 2 era para Armando Galuppi desde el 55º lugar de la clasificación. Ahí vemos a Eligio Cárdenas, líder de la competencia, y vamos a ver pasar por otro segmento a los autos en carrera. Este es Galanti, bastante rápido, muy seguro. Aquí aparece Barcini nuevamente en esta picada con muy buen piso, como lo que se puede observar en esa parte de la carrera. Este es el piloto de la máquina 800, en este caso la máquina de Gerardo Planás y Tuqui Ramírez, y más autos que van pasando por aquel sector cuando aparece el Ford Escort RS Cosworth de Martín Masi, ya haciendo una carrera de recuperación muy importante, especialmente después del retraso que había tenido en la comisaría Pirizal en la primera etapa de la prueba con problemas eléctricos. Más autos que van pasando por este sitio. Recordemos que luego de Estancia La Patria irían hasta Enciso, de Enciso a Santa Rosa, para pasar posteriormente a la picada 14 de mayo rumbo a desvío Pozo Hondo. En la picada 14 de mayo hasta el desvío Pozo Hondo, los tiempos volvían a ser beneficiosos para los primeros de la clasificación general. Y de esa forma encontrábamos en la primera plaza siempre a Galanti con 8 horas 27:47, pero en el parcial aparecía con un tiempo de 46 minutos y 31 segundos, siendo el segundo colocado Martín Masi en este tramo con 49 minutos 49 segundos. Ahí vemos ya los autos llegando
a Mariscal Estigarribia. En este caso, el primer vehículo, el de Marcos Galanti y Carlos Arca, al final de una dura segunda etapa del rally. El segundo lugar era para Barcini, la tercera ubicación para Masi, el cuarto lugar para Grillón y el quinto lugar para Safwan en la clasificación general. Vemos a Gerardo Planás accediendo también a la rampa de llegada. Esto ocurría en Mariscal Estigarribia con mucho público, con mucha gente que se ha dado cita. Y aquí aparece el Forescore RC Cosworth de Martín Masi de Tapero Villá, que ha tenido una extraordinaria segunda etapa. Y prácticamente la rutina para retornar para Marcos Galanti. Los pisos estaban en perfectas condiciones, se conocían al dedillo la hoja de ruta de esta última etapa y por supuesto no irían a arriesgar, sino al contrario, a buscar el triunfo que ya había acariciado el año pasado Galanti a bordo del mismo auto. Aquí vemos los primeros en pasar. Recordemos que la carrera se iniciaba en cruce o en desvío de Matei rumbo a cruce de Matei. Galanti alcanzaba un tiempo de 46 minutos con 10 segundos, mientras que Barcini hacía en 40 minutos con 21 segundos y Martín Masi se mandaba un tiempazo con 38 minutos 23 segundos en este primer parcial del rally. Sin embargo, Galanti seguía ganando con 9 horas 13 minutos y 57, teniendo en el segundo lugar a Barcini con 10 horas 16 minutos 45 segundos. Martín Masi comenzaba a aferrarse al segundo lugar de la clasificación. Grillón era cuarto. Y recordemos que Safwan ganaba la 6, la 7 Peta Maune, la 3 Enrique Chamorro, la 5 Julio Domínguez y la clase 4 el piloto Marcos Benítez. Las dos seguía siendo para Cárdenas, quien seguía en carrera solitariamente en una clase, reiteramos, que no ha sido muy competitiva, pero sí bastante sacrificada. Vemos a los autos en punta siempre. Vamos a recordar que posteriormente ya Galanti comenzaba a afianzarse en la primera posición de la general, y los demás puestos también no sufrirían variaciones en el transcurso de las próximas etapas de esta última parte del rally. Lo que sí, se tejía una gran batalla por la permanencia entre los tres primeros. Tanto Barcini como Safwan, Sufán y Tomboli comenzaban a buscar el tercer lugar de la clasificación, ya que la segunda posición era propiedad de José Carlos Grillón, que comenzaba a escoltar prácticamente sin problemas el trabajo de su compañero de equipo Marcos Galanti. Aquí vemos nuevamente al piloto de Dieza. Estamos hablando del Volkswagen Gol, en este caso, quien seguía entre los primeros con Rodrigo Safwan. Aquí aparece la máquina 805, la máquina que perteneciera al piloto Héctor Marrizo y Thomas Engler, cuando vemos otro tramo de esta competencia por caminos menonitas en la tercera etapa del rally, que por entonces, reiteramos, tenía como líder absoluto y sin complicaciones a Marcos Galanti y Carlos Arca. Esto ocurría en la última parte del rally. Los tramos más difíciles tal vez serían el de Montanía, kilómetro 180, y posteriormente el tramo que se extendía desde Picada Melilla hasta Gondra en un segmento muy sinuoso de 30 kilómetros, donde se podrían marcar algunas diferencias con relación a los demás autos. Sufán buscaría, a propósito, en ese tramo de clasificación, descontar segundos y minutos importantes al piloto de Volkswagen, a Rodrigo Safwan, para ver si podría sobre la hora virlarle la tercera posición, cosa que no lo había conseguido por el excelente trabajo del piloto de Volkswagen. Aquí vemos precisamente al piloto de Dieza. Anteriormente veíamos a Enrique Chamorro, Safwan. Aquí aparece Raúl Alberto Cubas Grau con Miguel Farías en el Lancia Delta Integrale, quien continuaba en carrera cuando veíamos un auxilio o una camioneta en sentido contrario a la prueba, el Peta Maune que va pasando también, y el Volkswagen de Enrique Chamorro, rendidor, lejos el mejor de la categoría. Última parte del rally. Aquí se iniciaba el último fragmento, el último tramo clasificatorio, y vemos los autos partiendo rumbo a desvío General Díaz para hacer un tramo de clasificación bastante benévolo, en donde los autos deberían transitar lentamente ya con sus posiciones
bien encasilladas y sin ningún tipo de inconveniente irían llegando hasta Pozo Colorado, en donde finalizaba la carrera. Aquí está la General Díaz con el auto en punta. Recordemos que el motor de Galanti comenzó a fumar precisamente sobre la General Díaz. Entonces regulaba su marcha. José Carlos Grillón lo pasa en este tramo y es el primero en llegar, cuando vemos incluso el aeromóvil Olimpia de Carrasco Stani de Radio 1 también haciendo su llegada a Pozo Colorado. Y vemos a José Carlos Grillón con el primer Toyota que hace su arribo hasta este sitio. José Carlos, quien finalmente se quedaría con el segundo lugar de la clasificación general, y la primera posición sería para Marcos Galanti, quien llegaría a sus espaldas luego de conocer algunos inconvenientes con un motor cansado, con un motor que comenzaba a entregarse luego de esta dura batalla para alcanzar este memorable triunfo. Aquí viene llegando Galanti, los últimos metros también para el piloto ganador del Transchaco, que se convierte de esta forma en el primer hijo de ganador del Rally del Chaco en alcanzar la victoria. Al mismo tiempo fue un Galanti quien le dio el último triunfo a Toyota, y nuevamente un Galanti el que le da el primer triunfo luego de esos años en donde dominaron los autos de la marca Volkswagen. Aquí vemos a Dennis Tombol y también al final del rally, al final de esta tercera etapa, y los autos ya partían rumbo al Parque de la República para el cierre oficial de la competencia. Aquí llega el meritorio cuarto lugar del piloto argentino Zufán, quien ha desplegado un gran trabajo encontrándole el ritmo al Chaco para hacer una carrera memorable y seguramente muy importante para su carrera deportiva. Raúl Zufán saliendo de Pozo Colorado ya rumbo al Parque de la República. Vemos más máquinas que van llegando. Recordemos que de esta forma se cerraba y representaba el epílogo de un rally bastante difícil, aunque no conoció de condiciones extremas como el barro o el excesivo calor.